Parámetros que permiten a un homeópata hacer una evaluación tridimensional del caso. La reacción del organismo a un remedio no es unidimensional. Si queremos hacer un pronóstico confiable, tenemos que tomar en cuenta varios parámetros: profundidad de la patología, nivel de energía del paciente y la condición del mecanismo de defensa, así como la claridad del remedio. Antes de dar un remedio, se debe evaluar estos parámetros que luego nos proporcionan una mejor comprensión de la reacción al remedio. Podríamos, por ejemplo, descubrir que a pesar de que alguien tiene cáncer, el pronóstico todavía puede ser bueno, siempre y cuando el nivel de energía del paciente y la respuesta del mecanismo de defensa sean todavía buenos, los que resulta en un patrón claro del remedio. En contraste, alguien con una enfermedad local leve, como una rinitis alérgica, puede tener un mal pronóstico porque el nivel de energía general del paciente es bajo y el mecanismo de defensa debilitado, y hacer el patrón del remedio poco claro. Esto significa que aunque la patología pueda ser profunda, el pronóstico es bueno, y aquí lo contrario también es correcto. Cuando la patología parece ser leve y el estado general del mecanismo de defensa es bajo, el pronóstico es malo. Viendo esto desde un nivel superficial, podríamos decir que a mayor profundidad de la patología, peor será el pronóstico. Pero si lo comparamos con los otros parámetros y hacemos una estimación tridimensional, entonces podemos tener una evaluación totalmente diferente que depende del valor de los tres parámetros. Cuanto mayor es la debilidad del mecanismo de defensa, mayor es la posibilidad de que el remedio no será fácil de encontrar. Por lo tanto, con cada remedio, equívoco o incluso cercano que prescribamos, vamos a confundir el caso más y más. Si a estos organismos debilitados se le dan bastantes remedios equivocados, entonces el caso puede llegar a ser tan confuso y el sistema inmune puede llegar a estar tan perturbado que conduce a la supresión de los síntomas. Otra consecuencia de estos parámetros es el pronóstico en base al tiempo. Cuanto menor sea el segundo y tercer parámetro, más largo será el tratamiento a tomar. Si el primer parámetro también es malo, entonces más tiempo se necesitará para curar un caso así. Observaciones de las reacciones al remedio. La evaluación de los casos en estos ejemplos se llevó a cabo un mes después de dar el remedio e incluye tanto los síntomas físicos como las reacciones mentales y emocionales, así como cambios en los niveles de energía. Observación 1. Clara agravación de las dolencias. Física principal. Los síntomas mentales y emocionales y el nivel de energía, seguida por una recuperación rápida y duradera. Esta es la mejor reacción posible y pertenece principalmente a los niveles 2 y 3 del grupo A y niveles 4 y 5 del grupo B. La agravación dura unas cuantas horas o hasta unos pocos días y es seguida por una rápida mejoría. La agravación puede ser severa, pero sin embargo, todo desaparece dentro de 3 o 4 días y la persona se siente bien. El paciente tiene una agravación de la principal dolencia, tal vez con más dolor, se siente débil y necesita dormir mucho y tiene reacciones emocionales como llanto fácil. A continuación, el organismo se reequilibra a sí mismo y el paciente se mantiene bien por un muy largo periodo de tiempo, entre algunos meses o incluso años, a menos que haya un antídoto que interfiera. Si un homeópata no conoce bien la teoría, él puede estar inclinado a antidotar tales buenas reacciones, la agravación en los primeros días, y así arruinar el caso regresándolo o confundiéndolo. Debemos recordar que la reacción inicial al remedio, de hecho, demuestra que el remedio era correcto y que el paciente tiene una buena respuesta inmune. Por lo general, vemos este tipo de reacción cuando hay patología principalmente funcional, pero también a veces lo vemos en otras patologías profundas. En cualquier caso, significa que la enfermedad que estamos tratando es curable, porque el paciente tiene un buen estado general de salud y pertenece a los niveles más altos. Es por esto que vemos algunos casos de cáncer curados,
porque pertenecen a los niveles en los que el mecanismo de defensa se encuentra todavía en buenas condiciones. Sin embargo, el tratamiento de estos casos y el lograr buenos resultados ha engañado a muchos homeópatas con la creencia que la homeopatía puede curar todo tipo de cáncer. Esto es totalmente equivocado y no debería ser apoyado. Es interesante observar que el tipo de reacción a un remedio puede enseñarnos mucho acerca de la profundidad de la patología. Esta reacción también proporciona información sobre la curabilidad de la enfermedad. Podemos encontrar todo tipo de condiciones patológicas en todos los niveles de salud. Cáncer en el nivel 1 con muy buen pronóstico y cáncer en el nivel 10 con un pronóstico muy malo. Hay una gran diferencia entre la evaluación de la patología en la medicina convencional y la homeopatía. Para esta evaluación se tendrá que tomar varios parámetros en consideración, como se discutió previamente. Para todo tipo de enfermedades, a medida que descendemos en los niveles de salud, podemos ver que el pronóstico se torna de mal en peor, por lo que no podemos generalizar acerca de la curabilidad de las enfermedades con homeopatía, como con frecuencia se nos pide hacer. Tenemos que evaluar la condición del sistema inmune en conjunción con el estado general de salud de cada caso individual. Una persona, por ejemplo, con meningoencefalitis se va a curar rápido con un remedio en el grupo A, pero se necesita más tiempo y más de un remedio en los grupos B y C. En el grupo C, un largo tiempo será requerido para la recuperación, ya que es probable que haya complicaciones. En el grupo D, el paciente es muy probable incluso que no sobreviva. En este punto, usted puede preguntar, ¿es posible saber si un caso terminará bien antes de dar el remedio? La respuesta es no, porque nunca podremos estar 100% seguros de que el remedio que se va a prescribir es el correcto, el similimum. Sin embargo, tenemos algunos parámetros que pueden indicar si el caso va a ser fácil o difícil de resolver. Así que, ¿cuáles parámetros hay que nos han de decir este caso va a ser difícil? La respuesta es que un caso va a ser difícil y complicado cuando la patología física se combina con fuertes síntomas mentales o emocionales. Por ejemplo, en un caso de colitis ulcerativa, junto con una depresión profunda o con un comportamiento obsesivo compulsivo. Podemos estar seguros de que el caso se llevará un largo tiempo para ser curado. La fuerte patología física, acompañada de profunda patología mental emocional, por lo general tiene un mal pronóstico. La razón de esto es que en homeopatía curamos todo el organismo y no podemos aislar y tratar solo los intestinos o solo la neurosis compulsiva. El organismo seguirá un cierto patrón en el camino de curación que se basa en leyes de curación. Esta dirección de curación se llevará a cabo solo si el organismo es estimulado correctamente por el similimum y si el objetivo es la restauración total de la salud. Una curación se lleva a cabo de dentro hacia afuera, desde los órganos internos más importantes a los externos menos importantes. Lo mental emocional es la sintomatología localizada en el cerebro, que es la parte más interior del cuerpo físico. Por lo tanto, los problemas mentales serán los primeros en ser afectados positivamente, pero entonces toda la fuerza del desequilibrio general se trasladará al cuerpo físico y los intestinos tomarán todo el impacto, dando una agravación duradera a la colitis ulcerativa. El paciente sufrirá mucho en el plano físico. La cantidad de heces sanguinolentas puede aumentar de 10 a 20 por día, y el homeópata tiene que ser capaz de manejar estos casos. Estos casos necesitarán remedios antes de que pueda lograr necesitará varios remedios antes de que puedan lograr una curación total. A veces, como en el ejemplo anterior, puede no ser capaz de controlar la frecuencia de las heces sanguinolentas e incluso verse obligado a recurrir a las drogas alopáticas que harán recaer al estado mental y se tendrá que empezar de todo de nuevo. Esté consciente, sin embargo, que no todos tienen la patología mental emocional. Por ejemplo, las personas con poliartritis, osteoartritis, psoriasis
o artritis reumatoide y que albergan otras patologías, con frecuencia no sufren ningún tipo de patología mental emocional. Pero para alguien que tiene varios miedos, también la psoriasis se agravará, mientras que los miedos mejorarán. En el caso de la artritis psoriásica, será testigo de una agravación de la psoriasis en el momento que ve una mejoría de la artritis. El homeópata debe explicar esto al paciente antes de iniciar el tratamiento, para que el paciente sea consciente de lo que va a suceder. Observación 2. El paciente se siente mucho mejor en cada aspecto, pero poco o ninguna agravación ha ocurrido. Esta reacción pertenece a los pacientes en los niveles más altos, los niveles 1 y 2 del grupo A. No habrá agravación o será imperceptible, y aún así el paciente se va hacia la completa recuperación. La patología es funcional y leve, aunque el sufrimiento o el dolor todavía pueden ser fuertes. El pronóstico es bueno y el remedio suele funcionar por varios meses o años si factores de antídotos mayores no alteran el equilibrio del organismo. Esta reacción puede, sin embargo, confundirse con las reacciones vistas en el grupo D, donde solo vemos paliación con el remedio correcto, el cual se experimenta como mejoría temporal, aunque el paciente es incurable. Una recaída seguirá pronto en tales patologías profundas, y lo más probable es que necesitará otro remedio para aliviar al paciente temporalmente. También vemos esta reacción, no agravación, cuando la intensidad de los síntomas en el momento de recibir el remedio, ya sea un caso agudo o crónico, están en un punto más alto. La agravación apenas será notada por el paciente. Observación 3. El paciente está mucho mejor en cada aspecto después de una agravación inicial, pero todavía tiene algunos problemas. Después de una agravación inicial, las principales molestias han mejorado junto con una mejoría general de la condición del paciente, tanto en el plano mental emocional y el nivel de energía. Hay, sin embargo, algunos síntomas menores restantes, tales como estreñimiento, algo de transpiración por la noche y alguna descarga nasal por la mañana. Una vez más, esta reacción pertenece a los niveles 2 y 3 del grupo A y los niveles 4 y 5 del grupo B. La agravación inicial, seguida por una mejoría general y local, apunta a un organismo con un mecanismo de defensa con buen funcionamiento. En estos casos, lo mejor que se puede hacer es esperar, no prescribir para síntomas menores si el paciente está mucho mejor en su estado general. Dar un placebo si gustas, pero no un remedio. Entonces, veremos que estos síntomas leves desaparecerán por sí mismos después de algún tiempo o que constituirán la base para un remedio subyacente. En cualquier caso, no son realmente molestias al paciente en la actualidad en comparación con la principal molestia que ha sido mejorada. La cantidad de tiempo necesario de espera puede variar desde varios meses hasta varios años. Usualmente, el paciente no necesita visitar al homeópata, pero regresará a él en algún momento en el futuro cuando se desarrollen algunos síntomas molestos. Estos síntomas podrían ser causados por tratar los agudos con antibióticos o por antidotar el remedio homeopático a través del café, tratamiento dental, productos químicos o las drogas recreacionales, entre otras. También hay otro tipo de paciente, al que le gusta tener contacto con su homeópata con más frecuencia, pero quien no necesita ser prescrito con un remedio en cada visita. Por ejemplo, un paciente que ha sido tratado con éxito por una dolencia principal presenta suaves dolores de cabeza leves de vez en cuando, pero tal condición es mejor usar una aspirina a un remedio homeopático. Un profesional muy ocupado tratará de convencer al paciente que se mantenga alejado siempre y cuando no haya síntomas reales molestándolo. Los homeópatas, por lo tanto, deben esperar hasta que los síntomas estén realmente molestando al paciente y luego usar estos síntomas para tratar de encontrar el siguiente remedio. Es un gran error tratar síntomas remanentes triviales con los remedios homeopáticos, aunque los pacientes puedan presionar a su homeópata para hacerlo.
Al dar remedios para los problemas triviales, se corre el riesgo de echar a perder la acción benéfica de la correcta prescripción inicial. Puede ser tentador para un homeópata repetir el remedio para deshacerse de los últimos síntomas remanentes y ayudar realmente al paciente liberándole de todas las molestias físicas, pero la restricción se debe utilizar en estos casos. En primer lugar, la idea que tenemos de quitar todos los síntomas es una idea errónea que debe de ser entendida muy bien para evitar cometer errores. Al igual, la idea que tenemos de encontrar el único y exclusivo remedio constitucional para cada paciente. Ser libre de todos los síntomas con un solo remedio pertenece a los pacientes más saludables en el nivel del grupo A. Otros necesitan algo más de un remedio en el transcurso de su vida, y sus organismos muchas veces necesitan los síntomas de menor importancia para mantener el equilibrio. Todavía el homeópata no puede ver el siguiente remedio de tales síntomas triviales. Por eso, cuando un homeópata por error decide repetir un remedio o dar otro, con frecuencia se da cuenta de su error después de ver el efecto negativo del segundo remedio. Cuando la segunda prescripción que ha echado a perder el caso, era un remedio diferente, hay que esperar por lo menos un mes para ver si el organismo se rebalancea a sí mismo o repetir el primer remedio en la misma potencia. En los casos en los que se repitió el remedio original y echó a perder el caso, lo mejor que se puede hacer es esperar 2 o 3 meses. Si estos casos tienen un buen mecanismo de defensa, el organismo suele ser capaz de tratar con el mal estímulo y restablecerse a sí mismo. Observación 4. Después de una agravación inicial, hay mejoría local y general, pero aparecen nuevos síntomas que pertenecen al remedio prescrito. Al igual que en las observaciones 1 y 3, esta reacción pertenece a los niveles más altos y es una buena señal. Cuando vemos una mejoría general después de una agravación inicial, junto con nuevos síntomas que pertenecen al remedio, entonces esto confirma que el remedio fue correcto. La mejor regla aquí es esperar y ver si los síntomas desaparecen sin necesidad de medicación adicional. Sería un gran error dar un remedio en este punto. El organismo es sensible al remedio y por lo tanto responde bien a su aplicación. Pero debido a esta sensibilidad, produce algunos de los síntomas del propio remedio. La aparición de estos síntomas, junto con la agravación inicial y local y después la mejoría general, es la seguridad de que el remedio era correcto. Es simplemente una cuestión de tiempo antes de que vuelva a desaparecerse. Así que, por favor, no se tome ninguna acción, sino esperar 1 o 2 meses. Estos pacientes pueden llegar a ser buenos experimentadores del remedio, ya que son sensibles a este, pero con esta agravación inicial seguida de una mejoría, significa que una cura tendrá lugar. Sin embargo, lo anterior no sucede. Entonces, la regla general que podemos aplicar es la siguiente. Si el paciente no está mejor en general y aparecen nuevos síntomas, ya sea que pertenezcan al remedio o no, entonces el remedio fue incorrecto. Algunos pacientes experimentan cada remedio que se les da. Esto se puede ver en los individuos sensibles y que pueden ser buenos experimentadores, siempre y cuando se manejen correctamente. Por lo general, estos casos son confundidos por muchos remedios que se repiten con demasiada frecuencia. Si se dan cuenta de que el caso es confuso, entonces lo mejor que se puede hacer es dar un placebo o esperar tanto tiempo como sea posible hasta que los síntomas estén claros. A continuación, dar una dosis en una potencia no superior a la 200 centesimal. Observa el caso lo más cercano y dar tantos placebos como sea necesario. Nota: si los nuevos síntomas que aparecen en un caso que en general ha mejorado no son síntomas que pertenecen al remedio, sino síntomas antiguos del paciente que vuelven a aparecer, entonces esta es una muy buena señal. Esto significa que el remedio era correcto, siempre y cuando haya una agravación inicial seguida de mejoría y luego la aparición de síntomas antiguos.